Hola, hola a todos. Hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un tema muy especial y con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre, sobre la fisioterapia, sobre la actividad física, sobre los mitos que hay acerca de este tema con respecto a la epilepsia. Y vamos a recibir a, a nuestro invitado, el doctor Didier Morera. Bienvenido a nuestro programa. Carolina, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitar a todos los colegas fisioterapeutas, a todas las personas a que escuchen un poco sobre la relación que nosotros podemos tener desde la fisioterapia como tal, desde esta linda profesión y desde un tema bien interesante como es la actividad física, como una estrategia que nos puede ayudar a abordar estos temas relacionados con la epilepsia. Bueno, el doctor Didier Andrés Morera es fisioterapeuta, es magíster en neurorehabilitación, es docente universitario investigador y miembro de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Y es miembro del grupo de fisioterapia en salud mental de Colombia, y es interesante cómo también se va a relacionar la salud mental, ¿cierto? Cómo está cobrando cada vez más, digamos que la salud mental con todos estos temas, con epilepsia, con todas las enfermedades de la salud mental en este momento, creo que es muy importante. Y bueno, queríamos empezar como a definir, empecemos a definir, ¿cierto? Para las personas, para que sea como un poquito más fácil, ¿cierto? ¿Qué es actividad física y qué es deporte? O sea, son dos conceptos diferentes. ¿Qué es cada uno? Ok, es clave tener en cuenta que la actividad física se utiliza como un término paraguas, ¿cierto? Donde encierra todos esos componentes de ejercicio físico y de alguna práctica deportiva. Pero podemos empezar a hacer diferencias en cuanto a la actividad física, como toda aquella actividad que implique movimiento, pero que no genere un cambio dentro del comportamiento basal del organismo. Hay otro elemento clave y es que la actividad física no, como tal, no está estructurada, no está planificada, mientras que el ejercicio físico sí debe tener una planificación, una estructuración y una individualización para cada uno de las personas que desean practicarlo. Es clave que se deben tener en cuenta unas medidas de base, ¿cierto? Como unas pruebas iniciales para poder determinar el estado físico, la condición física de cada persona, de acuerdo a la práctica que sea predilecta para ella. El deporte vendría a ser parte de esa actividad física, o ese ejercicio. Claro que sí, el deporte toma relevancia en el sentido que empieza a ser una modalidad, ¿cierto? Que se practica por hobby, que se practica de manera recreativa hasta unos niveles pues mucho más avanzados, hasta llegar al competitivo. La clave del deporte es seleccionar una buena modalidad deportiva en la que tú te diviertas, en la que puedas tener ese gozo recreativo o a nivel competitivo, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que el nivel competitivo tiene unas exigencias mucho mayores y tiene una planificación pues a un alto nivel deportivo. Listo. Eh, digamos que no todos los deportes, o digamos, hay cierto mito dentro de la epilepsia, que las personas con epilepsia no deben hacer ejercicio, no deben hacer deporte, y caen en el error de pronto de dejarnos en la casa y hacernos, pues, ser muy pasivos, ¿cierto? Entonces hay un mito de que el ejercicio con la epilepsia tienen ahí como algo, entonces yo creo que sería bueno aclarar un poquito eso. Bueno,
El ejercicio físico o la actividad física, vamos a utilizarlo como término paraguas, siempre va a tener unos beneficios sobre la salud de todos los seres humanos, ¿cierto? Ujú. Partamos de allí. El realizar ejercicio físico, el realizar actividad física siempre va a ser bueno, ¿sí? Va a estimular, ¿cierto? Diferentes órganos, sistemas, entre ellos el sistema nervioso central y su funcionamiento a través de una regulación de neurotransmisores. Aparte de eso, va a favorecer el relacionamiento social, la interacción, mejora en cierta medida esa autoestima, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar desde lo más general e irnos acercando a este tema tan especial como es la epilepsia, el ejercicio o la actividad física sí tiene efectos benéficos sobre las personas que tienen esta condición de salud. Una de las principales barreras que encontramos para que algunas personas que tienen esta condición de salud no practiquen deporte, se da desde ese mito, ¿cierto? Pero la Liga Internacional contra la Epilepsia ha determinado, ¿sí? Ha caracterizado unas actividades, unas actividades deportivas, unas modalidades deportivas, ¿cómo te digo? Como unas actividades que sí pueden llevar a cabo y que no tienen riesgo, unas que tienen un riesgo moderado y hay unas que sí tienen un riesgo alto que ponen sobre todo en juego la vida y el estado de salud de la persona. Entre ellas, vamos a hablar sobre aquellas actividades que no generan un riesgo adicional. Entre ellas tenemos pues el atletismo, el correr, hacer running, el juego de bolos, el tenis de mesa, el tenis de campo, el baloncesto y sobre todo esta Liga Internacional contra la Epilepsia rescata los juegos en conjunto, ¿sí? Por esa misma interacción que se genera con otras personas. También toman en cuenta el voleibol, toman en cuenta el baile como una modalidad que se puede tener en cuenta para esta práctica. Esos serían los que no generan un riesgo adicional. Existen otros que tienen un riesgo moderado, entre ellos tenemos el triatlón, el boxeo, el karate, el ciclismo, el levantamiento de pesas. Estos ejercicios deben ser mucho más supervisados porque ahí se pone en riesgo la vida de la persona que tiene esta condición de salud. Entonces, es tener en cuenta mis capacidades, mi condición física actual, el antecedente que tengo bajo el control de la condición de salud, ¿cierto? De las crisis convulsivas, cuando se presentan, qué es lo que las detona, para en esa misma medida hacer una práctica segura de actividad física. Y ya en últimas tenemos unas actividades que tienen un alto riesgo. Entre ellas se encuentran todas las náuticas, ¿cierto? Como la vela, el surf, el buceo, y el paracaidismo y el parapentismo, ya que si de pronto durante la ejecución de una de estas actividades suele aparecer una crisis, se pone en un alto riesgo la vida de la persona. Cabe aclarar que todavía no hay una evidencia que nos determine que las personas que sufren estas crisis epilépticas o estas crisis convulsivas tengan de base la práctica de ejercicio físico, ¿sí? O Sí, sea, el exacto. hecho de, pues, de que uno, digamos que tenga esta condición de epilepsia, no quiere decir que no pueda, digamos, hacer algún ejercicio o uno de los deportes, obviamente ya con los cuidados que se necesitan, o asistir, por ejemplo, a un gimnasio, ¿cierto? Que de pronto las personas son como más dadas de pronto a asistir al gimnasio, pero que de pronto ese instructor esté enterado de la condición que tiene esa persona, porque igual no estamos libres de que en cualquier momento pueda presentarse una crisis convulsiva. Eso que tú dices es cierto. Y lo más importante en estos temas de abordaje integral de la epilepsia, cabe resaltar que es un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Y dentro de ese equipo interdisciplinario está el cuidador o la familia de la persona que tiene esta condición de salud.
en la medida de que me educo en cuanto a la condición de salud, yo puedo educar a las demás personas. Es decir, tener en cuenta los factores nutricionales, ¿cierto? O los alimentos que pueden desencadenar crisis, tener en cuenta la educación a la persona que me acompaña, ¿cierto? O a las personas que me rodean dentro de ese ámbito deportivo, como lo estás mencionando en cuanto a los gimnasios, o dentro de la misma oficina, dentro del mismo lugar de trabajo. En esa misma medida yo voy educando al resto de personas para que sepan cómo abordar en el momento de las crisis. Y ya entrando en materia en cuanto a lo que tiene que ver en la práctica de actividad física, son mucho más los beneficios que se tienen de manera general en cuanto a la salud, pero también hay unos efectos que van de la mano en cuanto a la condición de salud, como es la epilepsia. Entre ellos, es claro rescatar que las personas con epilepsia pueden tener unas alteraciones metabólicas, ¿cierto? Como el sobrepeso, alteraciones cardiovasculares. Ojo aquí, la depresión, ¿sí? Los trastornos de ansiedad o las crisis de ansiedad también van acompañadas de esto, pero pueden tener un origen dada las crisis o el tipo de crisis convulsiva que tuvo la persona, porque hay una relación muy estrecha en eso también. Entonces, dentro de esos efectos que nosotros vamos a rescatar está, hay uno que está relacionado con el consumo de medicamentos anticonvulsivos, aunque no hay evidencia todavía que nos diga, no, fue el ejercicio físico el que favoreció ese metabolismo de los anticonvulsivantes, pero en el resto de los sistemas o de las funciones sistémicas de la persona pueden estabilizarlo como tal. Sí, hablas algo muy importante y es que tocas el tema de la depresión, el tema, pues como, sí, de esta parte emocional, eh, que realmente es una realidad, pues está conectada con la epilepsia, es muy factible que una persona le da una crisis convulsiva y obviamente pues cae en depresión porque es como devolverse, decir, bueno, voy bien y qué pasó. Y aquí es donde yo quisiera como que encajáramos que se relaciona mucho con el tema de salud mental. Cómo esa salud mental, ¿cierto? Ese ejercicio nos beneficia. ¿Cómo va a beneficiar nuestro cerebro? Porque no solamente somos cuerpos, somos el cerebro, mente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo beneficia el cerebro a esta parte de la salud mental y a nuestro cerebro? Hay algo muy claro que tú mencionas ahí, Carolina, y es la relación cuerpo-mente, ¿cierto? Eso es indivisible. Es todo aquello que yo tengo en mi comportamiento, en mi parte emotiva, se ve reflejado a nivel físico o a nivel de mi cuerpo como tal, ¿cierto? Entonces, son todas esas sensaciones o son esas percepciones que empieza a sentir la persona tras una crisis o tras una crisis a repetición, como tú dices, o que genera un declive en dentro de la misma condición de salud. Puede ser la misma impotencia, la misma ansiedad, el mismo temor a que esas crisis se vuelvan de manera más repetitiva. Entonces, eso emocionalmente impacta a la persona, generando unas crisis de ansiedad, generando unas alteraciones dentro del mismo comportamiento que pueden estar relacionados con la irritabilidad de la persona. Entonces, el ejercicio físico a nivel del sistema nervioso central favorece el factor neurotrófico, ¿cierto? Y es como esa regeneración y esa función permanente a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Que lo fortalece y lo potencializa o lo hace un poco más fuerte, digámoslo así, ante las crisis epilépticas, ¿sí? Y a nivel físico, pues va a generar una disminución en la tensión muscular, va a ser más resistente a la fatiga o esa sensación de fatiga que le deja la crisis de ansiedad o la crisis depresiva, porque muchas veces lo que experimentamos ante una crisis de ansiedad, ante una crisis depresiva es como un agotamiento físico, un cansancio físico, cada día queremos hacer menos actividad,
¿cierto? Queremos movernos menos y a través de un buen programa de ejercicio físico o de una iniciativa de realizar actividad y ejercicio físico, en esa misma medida yo puedo empezar a mitigar esos efectos negativos que me está dejando la misma condición de salud y sus comorbilidades o las complicaciones que se pueden presentar a lo largo de ella. Y no necesariamente hacer ejercicio implica ir y meterse en un gimnasio. Muchas veces el solo caminar por la casa, en un parque cercano, es empezar a dar como esos primeros pasos, porque no es fácil salir del sedentarismo. Por acá nos hacen un comentario, dicen, de hecho, una persona con epilepsia tiende al sedentarismo por los prejuicios existentes. ¿Existe algún test o medida que indique con qué intensidad, tiempo y frecuencia se debe practicar la actividad física inicialmente? Claro que sí. Dentro, dentro de la misma prescripción del ejercicio se toman unas pruebas, ¿sí? La literatura indica que se hagan pruebas de resistencia aeróbica y es como de medir esa capacidad de resistir una actividad en términos de tiempo y de intensidad, sobre todo. También se evalúa la fuerza global o la fuerza de los grandes grupos musculares. Entonces, como yo estoy evaluando, como estoy proponiendo, voy a medir mi capacidad o mi condición física, mi resistencia aeróbica con determinado test. Entre ellos podemos mencionar la caminata de 6 minutos, podemos mencionar un test de Cooper, ¿cierto? Que me da un indicador objetivo frente a esa capacidad que tengo. La caminata de 20 minutos, de 2 kilómetros, también son test que me van a permitir tener un punto de partida para hacer una progresión dentro de mi actividad física regular. Y ahí ya estamos hablando de una planificación y de una estructuración del ejercicio físico. En cuanto a la evaluación de la fuerza o a los test que me permiten evaluar la fuerza, se encuentra el de resistencia máxima, ¿sí? Y ahí empiezo a determinar la intensidad que debo manejar dentro de ese entrenamiento o dentro de esa práctica de ejercicio físico. Cabe aclarar que aquello que sugiere en cuanto a la modalidad es el ejercicio aeróbico, ¿cierto? Hablan de 45 minutos, 2, 3 veces por semana durante 6 semanas para encontrar algunos cambios, ¿cierto? Significativos dentro de mi condición física. Y lo comparan, Carolina, y a todos quienes están aquí en sala, lo comparan con el número de crisis convulsivas que se presentan en ese periodo de tiempo. Entonces, si yo digo que vamos a hacer un plan durante 6, 8 semanas, tengo unas medidas de electroencefalograma, que es la prueba gold estándar para mirar las crisis convulsivas, si existen el número de crisis que se presentan, y se esperaría que al final de ese tiempo pues haya una disminución. Eso es algo que se ha propuesto y que se ha planificado dentro de la literatura. ¿Qué nos falta? Mayor evidencia y mayores revisiones sistemáticas que nos permitan corroborar eso que estamos diciendo. Eh, Desde la fisioterapia, que es pues como su profesión, ¿cierto? ¿Cómo relacionamos esa fisioterapia en la epilepsia? ¿Cómo apoya la fisioterapia a pacientes con epilepsia? Porque realmente acá están conectados, son pacientes y cuidadores, entonces, qué rico saber cómo esa relación que tienen allí. Mira, nosotros debemos empezar a entender que esta condición de salud es una enfermedad crónica. Entonces, desde esta misma educación, podemos empezar a establecer esa relación. Entender que deja un tipo de secuelas de tipo cognitivos, psicológicos y sociales. ¿Sí? Y a partir del objeto de estudio nuestro para los fisioterapeutas, que es el movimiento corporal humano, desde allí empezamos a generar esas estrategias, ¿sí? que mitiguen el impacto de las mismas crisis convulsivas, que mitiguen las comorbilidades, como te lo decía ahora, la hipertensión, el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, la misma diabetes, o sea, mitigar
esas como comorbilidades que generan mayor declive y mayor compromiso dentro de la calidad de vida de la persona que padece esta condición de salud y de sus cuidadores. Hay algo muy clave y es que cuando se presentan las crisis yo debo entender, ¿cierto? El tipo de crisis que se presenta. Entonces, desde allí debemos entender las focales, las generalizadas, bueno, ya para no ahondar mucho en el tema, ellas tienen unas manifestaciones específicas. ¿Sí me hago entender? Entonces, si hay pérdida del estado de conciencia, como por ejemplo para las generalizadas, si las simples no presentan esa pérdida del estado de conciencia, pero sí generan, por ejemplo, unas ausencias, o si de pronto hay unas respuestas motoras automáticas, ¿sí? O automatizadas o reflejas. ¿Qué quiere decir esto? Que son mioclónicas, que son tónicas, que son tónico-clónicas, y cuando se presenta es de esta manera, cuando compromete esa parte tónica o esa parte del tono muscular o esas respuestas motoras, se generan una serie de tensiones a nivel muscular y en unas zonas muy específicas del cuerpo, dependiendo del tipo de convulsión que tenga. Me hago entender, por ejemplo, las mioclónicas se presentan generalmente más a nivel de tronco, ¿sí? Y con unas cortas respuestas a nivel de los miembros superiores. Las tónico-clónicas son aquellas combinadas. Entonces, en esa misma medida, cuando nosotros desde la perspectiva de entender el movimiento corporal humano, podemos abordar a esa persona, ¿sí? Podemos entender o interpretar cuáles son esas manifestaciones que están alterando el movimiento corporal humano, desde esa misma instancia podemos proponer las mejores estrategias para disminuir toda esa sintomatología que se presenta, tanto por la condición de salud o por las consecuencias derivadas de la misma. Voy a leer unas preguntitas que nos están colocando. Acá Dora dice, yo tengo una hemiparesia izquierda. ¿Qué ejercicios puedo realizar? La hidrocefalia me la dejó. Bueno, no sé si esa pregunta se Listo. pueda contestar. Ok, vamos a entender una cosa, que la epilepsia puede ser directa, o sea, puede ser por una falla directa o puede ser consecuencia de una lesión a nivel del sistema nervioso central. En este caso podemos asumir la hidrocefalia como la desencadenante de esas crisis convulsivas o de ese síndrome epiléptico, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos ha sucedido? Cuando abordamos desde la neurorehabilitación este tipo de condiciones de salud, mmm, de manera integral, porque no se trata de hacer un ejercicio específico para el codo, un ejercicio específico para la rodilla, no. Nosotros desde la neuro y desde el control postural hacemos un abordaje de todo el cuerpo, ¿cierto? Tratando de integrar, para responderle un poco a Doro, acercarme un poco a la respuesta, para acercar un poco la integración de ese mi cuerpo, de esa mi parecia que se encuentra afectada, dada la secuela que te ha dejado la hidrocefalia. Pero en la mayoría de los casos, cuando las personas han evolucionado dentro de su condición de salud, como es el caso de Dora, y sufre una crisis convulsiva, se tiene un retroceso, generalmente. Entonces, eso es un agravante para la condición de salud como tal, y ya no tenemos una, sino que tenemos una relación desde el sistema nervioso central como tal, que está dejando unas secuelas motoras, sensoriales, sensitivas y unas crisis convulsivas. Y en cuanto a los ejercicios que te puedo recomendar, todo aquello que integre tu hemicuerpo en recuperación, muy hacia el hemicuerpo sano, o sea, de una manera muy integral, Ok, siempre por apuntando acá, hacia la funcionalidad. claro, por acá nos dicen, definitivamente no existe evidencia científica de alta calidad que indique que la actividad física pueda desencadenar o intensificar las crisis convulsivas. No hay un determinante. Yo creo que sería, de mi parte, sería como
imprudente el Sí. decir que la actividad del ejercicio físico es un desencadenante. Cuando se Yo tiene, creo cuando que, se tiene, yo creo que eso nos ayuda a desmitificar eso, de que el ejercicio es nocivo para una persona con epilepsia. O sea, es como sí, no sí, hay evidencia científica, pues hay que hacer ejercicio. y yo creo, Carolina y, y acompañantes en esta charla, que más que evidencia científica existen unas barreras, ¿sabes? Como la falta de motivación, el sentirse seguro realizando esa práctica o realizando actividad física, el miedo a sufrir las crisis, la fatiga que se tiene después del ejercicio, algunas recomendaciones negativas frente a esta práctica de ejercicio de actividad física por parte de profesionales de la salud. Entonces, yo creo que a veces la evidencia nos da un soporte muy exacto y muy preciso para abordar las condiciones de salud o las personas que padecen condiciones de salud, pero también nuestro principal inconveniente está en esas barreras, en desmitificar, en quitar esas barreras sociales y esa falta de educación frente a un tema específico y para este caso en cuanto a la actividad física en personas con epilepsia. Así es. Cuando nos metemos un poquito en salud mental, ¿cierto? Cuando obviamente hay una crisis, hay una depresión y se afecta pues toda la parte de salud mental. ¿Cómo desde la fisioterapia o cómo apoyar, ¿cierto?, a estas personas con las que convivimos, que tienen esta condición, hablo por los padres de familia o los pacientes que nos están visualizando en este momento? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué tips damos para que esta salud mental y todo este cuerpo, que no solamente es cuerpo, sino mente, como lo decíamos, qué recomendaciones damos? ¿Qué tips? Y por ejemplo, a esas personas que no se pueden mover, porque sabemos que hay personas que tienen movilidad reducida, ¿cierto? Que están en una silla o definitivamente en una cama. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les decimos? Pues lo primero es moverse, ¿cierto? Aprender a arriesgarse, a moverse, ¿ok? Entender que ninguna práctica de esta índole va a generar crisis o va a fomentar las crisis. En cuanto a esos efectos negativos que dejan desde el punto de vista emocional en cuanto a la depresión, ¿cierto? Hacer conciencia de nuestro cuerpo, darle un valor agregado a mi cuerpo, ¿cierto? Tener una comunicación interna conmigo mismo, ¿cierto? Sentir cada parte de mi cuerpo, no desvalorizarlo debido a que hay presencia de esta condición de salud. Al contrario, hacer conciencia corporal de cada parte de mi cuerpo, de cada movimiento, hacer meditación, hacer terapia de relajación, de respiración, hacer un poco de mindfulness, ¿sí? O sea, existen una serie de estrategias que pueden ser favorables a, a estos episodios emocionales o depresivos tras una crisis o tras una recurrencia en estas crisis a mayor repetición. Claro, esta parte también del yoga, no sé hasta dónde la podríamos meter acá, pues porque obviamente estamos hablando de la parte física, pero hablabas también como de meditación, como de respiración. El yoga también es otra, digamos que terapia, no sé cómo se podría meter acá, eh, que es preguntada, dice, bueno, ¿cabe acá el yoga y todas Claro, estas claro que sí, terapias? todas estas terapias alternativas tienen un valor o una propuesta de valor para, para la parte de la salud mental sobre todo, ¿sí? Porque ya nos estamos desvinculando de ver una zona afectada específica, sino que estamos hablando de la integralidad del cuerpo, ¿cierto? Y cuando hablo de integralidad me refiero a cuerpo y mente, y la práctica de yoga puede ser beneficioso tanto físicamente
en todos los componentes, los componentes de flexibilidad, en todos los componentes de respiración e incluso de relajación. Y me imagino que el yoga debe tener unos niveles, no soy experto en Claro. eso, pero debe tener unos niveles de ejecución en unas actividades específicas. Entonces, No, dada mi y capacidad, ellos, esa el misma yoga es medida. como todo, o sea, nivel uno y empiezan con unas bases y van subiendo, porque obviamente también hay estiramientos, bueno, digamos que hay algunas cositas, sino que hay personas que de pronto están un poquito como, bueno, ¿será que esto sí es complemento? ¿Sí? Porque obviamente también tomamos medicamentos, hay unos miedos que yo creo que los tenemos todos. Después de una crisis, todos queremos como, no queremos salir, estamos como más asustados porque de pronto decimos, de pronto repite, es cierto, entonces eso lo hace a uno quedarse como más quieto en la casa o cohibirse de hacer ciertas cosas, precisamente pues por la crisis, ¿cierto? Pero yo creo que pues que todas estas cosas nos van a ir como avanzando y es eso. Y por ejemplo, en los niños, porque nosotros digamos que en la fundación, y yo sé que nos ven papás que no solamente tienen adolescentes, sino también niños, no sé, ustedes, la fisioterapia tiene algo o alguna recomendación, por ejemplo, en esas personas que tienen ciertos diagnósticos, ¿cierto? Que ya no tienen una epilepsia normal, sino que son síndrome de Dravet, que ya vienen con unos síndromes más fuertes que ya comprometen su parte muscular, porque hay niños que realmente no se pueden mover, o sea, la columna es quietecita, o sea, todo hay que hacérselos. En ese tipo de casos, por ejemplo, en el síndrome de Webb, que tiene unas crisis convulsivas de manera recurrente y que la parte del control motor, del control postural, se encuentra mucho más comprometido, es mantener el alineamiento postural, sobre todo del niño, evitar que haya deformidad a nivel de columna, a nivel de caja torácica, a nivel de las articulaciones, o sea, es cambiar, cuidar su piel para que no haya presencia de escaras, perdón. Es necesario siempre generar movimiento, ¿cierto? Posicionarlos bien, ya sea en acostado, si es sentado, generar un buen alineamiento también, pero pues no limita el que se hagan este tipo de actividades más terapéuticas y más de conservación de la estructura corporal como tal en el niño. No hay limitantes en cuanto a eso. Desde esa parte neuro, o sea, toda esa parte que, que hablabas de neurorehabilitación, digamos que esto es, eso las personas pueden o deben, no sé, ya de acuerdo como ya al diagnóstico, qué personas deben hacer este proceso de neurorehabilitación o acceder a esto. Deben tener unas condiciones específicas que ustedes dicen, sí, esta persona es para esto o definitivamente esta persona no lo necesita. Mira, la neurorehabilitación es una especialidad de la fisioterapia, ¿cierto? Una de tantas Oh, especialidades, porque sí. tenemos colegas que se especializan en rehabilitación deportiva, rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación en trauma y ortopedia, en actividad física propiamente dicha. Entonces, la neurorehabilitación tiene un enfoque desde técnicas neuroterapéuticas, ¿sí? Pero nos obliga a tener un conocimiento base, ¿cierto? Desde la fisioterapia como tal y desde otras especialidades que permitan estimular el sistema cardiovascular, por ejemplo, el sistema respiratorio. O sea, no depende solamente de la técnica neuroterapéutica ni de la lesión del sistema nervioso central, como el trauma craneoencefálico, la lesión medular, el derrame cerebral, ¿sí? Que son las personas que consultan frecuentemente
a los neurorehabilitadores, los niños con parálisis cerebral, los niños con hidrocefalia, todo este tipo de condiciones muy neurológicas son las que nosotros atendemos en nuestra consulta, pero no nos, ¿cómo te digo? No se limita solamente a eso, sino que debemos entender que si esa persona logró hacer un proceso de rehabilitación, está logrando caminar, pues debo de estimular también ese sistema cardiorrespiratorio para que él pueda hacer su vida de la manera más normal y más funcional posible, sobre todo. Bueno, por acá Natalia nos dice, sufro de obesidad mórbida y tengo ausencias hace más de 15 años. En ocasiones cuando realizo ejercicio me da mareo y me da mucho susto que me dé una ausencia en ese momento. ¿Hay posibilidades de que pueda pasar? A ver, el mareo puede estar dado desde el mismo desacondicionamiento físico. Si no Por la tienes obesidad. una, sí, o sea, sí, la obesidad te ha llevado a sufrir un desacondicionamiento físico, o sea, estás en un nivel de sedentarismo, por así decirlo, que ante un estímulo o ante una carga diferente de ejercicio, ya tienes una respuesta que no es agradable para ti, pero no está relacionada directamente con la crisis, sino que puede ser una respuesta propia a la no tolerancia del ejercicio, pero que se puede ir progresando siempre y cuando se haga una adecuada prescripción. O sea, no, si tienes esos antecedentes, además de las ausencias, no te puedes ir a caminar 10 kilómetros, 15 kilómetros, no puedes ir a hacer una actividad para la que no estás preparada, porque precisamente cuando no se prescribe adecuadamente el ejercicio es donde viene la sensación de fatiga o de molimiento y ya tú no quieres volver a hacerlo, ¿sí? Ya Claro. sientes náusea, sientes mareo y eso no es favorable, sino que, como lo decía ahora, es una actividad que debe hacerse de manera progresiva. Y yo creo que en este caso vamos a coger el ejemplo que nos da Natalia, porque seguramente muchas personas lo pueden estar presentando. Ahí sí se necesita como una asesoría, o sea, como un acompañamiento, no solo del neurólogo, porque sabemos que el neurólogo aquí es como, digamos, nuestro médico de cabecera, por decirlo así, sino que ya cuando hay, por ejemplo, una obesidad y aparte de eso, o somos sedentarios y nunca tocamos pues el ejercicio, sí debe haber ahí entonces ya como un acompañamiento no solo del neurólogo, sino pues como de, bueno, cómo vamos a empezar a movernos sabiendo que tenemos de pronto estas otras condiciones, ¿sí? Digámoslo así, que nos acompañan y obviamente hay un miedo de que, bueno, si yo voy, me da una ausencia o me caigo, yo creo que aquí ya no solamente es el neurólogo, ya entra como un grupo. Claro, yo recomiendo a las personas que eh, sigan un contacto directo con un educador físico, con un entrenador que esté capacitado, que esté cualificado para que les prescriba adecuadamente un entrenamiento. Hay centros de acondicionamiento físico, desde la misma fisioterapia nosotros podemos llegar hasta cierto nivel desde el ejercicio terapéutico, preparando a la persona en desde su parte corpórea para que más adelante, cuando realice una actividad física o un entrenamiento físico, esté apto y tenga esas condiciones de base para poderlo llevar a cabo. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de manera interdisciplinaria. Es necesario tener el asesoramiento de un nutricionista o un especialista en este tema para que le prescriba una dieta adecuada. Y no quiere decir que lo vamos a mandar a hacer una dieta, no, el término de dieta es, es, son es la integración de diferentes nutrientes que necesitamos para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Sí, Entonces, consultar a profesionales, consultar a personas cualificadas. Entiendo que ahora las telecomunicaciones nos facilita acceso a videos, nos facilita tutoriales, pero cuando tú tienes el contacto directo con la persona, con el entrenador, con el fisioterapeuta, esta persona te puede guiar, ¿cierto? Y evitar que haya una serie de lesiones ante la práctica de la actividad y el ejercicio físico o ante la misma práctica deportiva. si yo tenía esa pregunta, pues tenía la duda
de cómo influía la alimentación o, pues cierto, nuestro tipo de alimentación con esta parte de nuestra salud física y nuestra salud mental, porque sí, obviamente siempre han dicho, somos lo que comemos y obviamente muchas cosas o muchas depresiones también los psiquiatras nos han dicho, o sea, nos tenemos que alimentar bien para que nuestra mente esté bien. Entonces también quería como preguntar eso, ¿cierto? La importancia de la alimentación, o sea, de alimentarnos bien, porque pues somos un componente, o sea, todos es completico, o sea, nosotros no estamos separados. Claro que sí, Carolina. Y más allá de eso, es también poder, ¿cómo te digo?, comunicarlo a esas personas que se encuentran a nuestro alrededor, ¿sí? Para llevar una alimentación saludable, porque tradicionalmente nuestros padres piensan que el tener una alimentación o el estar sano, o el estar saludable es estar con sobrepeso o el estar gordo. ¿Sí? Yo creo que esas transformaciones culturales y tradicionales también nos permiten tener ese control. Cabe tener en cuenta de que también las mismas condiciones en las que a veces nos encontramos, pues no son las más favorables y nos obligan a tener acceso a un tipo de alimentación. Por eso quiero aclarar que la dieta no está ligada, ¿cierto?, a esos, ¿cómo te digo?, a esas características que se dicen, no, es que yo tengo una dieta y piensan que es una dieta específica, no, también podemos hacer uso de las frutas, de todas esas verduras que se encuentran a nuestro alrededor y que enriquecen nuestra alimentación. Bueno, por acá nos hacen un comentario de incluso de lo que estábamos hablando, decía, dice, estaba estudiando educación física, sabía cómo hacer, siempre un acondicionamiento físico y era instructora de artes marciales, pero no sé por qué ya ahora último me empezó a caer muy mal el entrenamiento porque generaba que mis convulsiones fueran más frecuentes. Lastimosamente no pude terminar mi carrera y me tocó dejar de ser instructora de artes marciales porque ya estas convulsiones se me salen de control. ¿Debo buscar otro tipo de ejercicio más efectivo o me debo seguir arriesgando? Si me escuchabas ahora, la Liga Internacional contra la Epilepsia tiene una recomendación frente a la característica de estos deportes, especialmente sobre el karate, ¿cierto? O el boxing, o esos deportes que generan contacto directo. ¿Por qué? Porque puede generar un golpe a nivel de cabeza o la misma sensación dolorosa, la misma percepción del dolor te puede llevar a que te genere una crisis y por la hiperexcitabilidad que se genera en esa práctica específica. Para mí lo más recomendable es practicar un ejercicio de tipo aeróbico. Ese ejercicio siempre va a ser muy benéfico para el estado de salud en general. Entrenar o buscar una práctica que te entrene los grandes grupos musculares, ¿cierto? Miembros superiores, miembros inferiores, el ejercicio funcional, que te genere una práctica segura. Bueno, se nos va acabando un poquito el tiempo. Yo quisiera que de pronto cerráramos, no sé si con unos ejercicios base o como o dando unas recomendaciones generales que le podamos dar como a todas las personas con respecto a la importancia, ¿cierto?, de la actividad física, no solo para las personas que sufren epilepsia, sino para nuestra salud mental. Pues primero que todo, arriesgarse, ¿cierto? Hacer como un cronograma de actividades donde puedas hacerle seguimiento a las diferentes crisis que vienes presentando, tener en cuenta que si tienes una crisis eh, inmediata, pues restringir el ejercicio mientras te puedes recuperar de la misma, tener en cuenta de que el ejercicio te va a beneficiar en un aspecto muy amplio en cuanto a tu salud y en cuanto a la calidad de vida, realizar ejercicio de tipo aeróbico,
¿sí? Reconocer tus capacidades, o sea, individualizarlo. No, es que fulanito de tal me invitó a correr y me fui y pues yo no le voy a dar el ritmo a esa persona, sino hacerlo de manera consciente, individualizada. Siempre que vaya a ser parte de un gimnasio, un centro de acondicionamiento físico, indicar mi condición de salud, sí, que no vaya a ser como que no vaya a ser una barrera, sino que al contrario sea un facilitador para que la persona pueda hacer una adecuada prescripción. Eh, Cualquier actividad física que promueva el moverse, el movimiento corporal humano, meditar, hacer yoga, mirar la danza consciente, algún tipo de estas actividades que permitan también reconocer mi cuerpo, reconocerme esa relación cuerpo-mente. eh, ¿Qué más te puedo decir? Hacer una planificación, tener en cuenta en cuanto a recomendaciones que si yo voy a hacer una clase de spinning, más allá de la actividad motora que estoy ejecutando en las prácticas de spinning, hay sonido, hay luces, ¿cierto? Y de pronto para las personas que tienen esas crisis a través del, o que reaccionan como a través de flash a nivel del canal visual, pues no va a ser muy favorable. Entonces tenemos el estímulo motor, los estímulos audiovisuales, auditivos, y eso pueden agudizar o pueden propiciar una crisis. Entonces, dentro de eso también es necesario. Hay mucho sobre realidad virtual, que la luz de la pantalla también puede desencadenar crisis, que eso sí está más estudiado. Esas Sí, reacciones, o esas crisis ante los estímulos sensoriales o de los canales sensoriales. Entonces, de hecho hay mira, la epilepsia fotosensible, ¿cierto? sí. Entonces, por eso te digo, o sea, recomiendo la práctica de actividad física, ¿sí? Si se puede hacer de manera planificada, no solamente individual, sino grupal. Uno puede establecer unos parámetros de actividad en grupo, esa actividad grupal, ¿sí? Y puedo tener unas medidas de evaluación, unas pruebas que permitan generalizar y estandarizar la práctica deportiva o la práctica de actividad física. Por acá nos hacen una pregunta. Aunque me salga un poco del tema, ¿sería posible integrar el grupo de fisioterapia en salud mental con la fundación para desarrollo de actividades de grupo? ¿Será que se Eh, animan? Ah, Mira, somos un grupo que siempre estamos dispuestos a contribuir a esas responsabilidades sociales. Nosotros como listo. oficios siempre tenemos esa responsabilidad. No quisiera comprometernos, Claro, pero sí lo sometemos claro, a ver si cabe dentro de esas posibilidades. Te lo aseguro que algo resolvemos, porque claro que sí. o sea, no quiero tomar la decisión por Sí, mí, sino concertarla con mis compañeros y de alguna u otra manera hay gente que nos puede ayudar y nos puede aportar grandemente para este caso en particular. De eso sí estoy bueno. seguro. Bueno, muchas gracias, doctor, por pues aceptar la invitación, por todas esas recomendaciones que pues que nos ha dado, por despejar tantas dudas, ¿cierto? Y mitos. Y bueno, darle las gracias también a las personas que se conectaron, por las preguntas que hicieron, recordarles bueno, que cada 8 días estamos como con invitados especiales, que cojamos todas estas recomendaciones, los que llegamos de pronto tardecito, repetimos el video que quedó grabado. Recuerden que todos los invitados, todos los programas quedan en la plataforma y las podemos ver las cuantas veces queramos y compartírselo a personas que realmente sintamos que necesitan también como esta información. Y bueno, invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Fundación Renacer con Amor, nuestro teléfono de contacto 312-788-4500 y en Facebook, Fundación Renacer con Amor. Doctor, usted tiene redes sociales, ¿cierto? ¿Cómo lo encontramos? Morera Oficio, así como aparezco en pantalla, en Instagram y en Facebook.
Y nada, Ok. Carolina, gracias a ti por la invitación, por esta linda labor que llevas a cabo junto con tu equipo, porque sé que hay muchas personas Sí, trabajando detrás de este proyecto que beneficia directamente pues, a muchos usuarios y a través pues, masivamente a través de esto que tú estás haciendo cada 8 días. De verdad, para Didier Morera y para el grupo de fisioterapia en salud mental y para todos mis colegas, en nombre de ellos, te agradecemos que nos vincules a este tipo de actividades y que tengan en cuenta que la fisioterapia también puede llegar a contribuir en este tipo de condiciones de salud. claro que sí. Muchas gracias a todos y bueno, los esperamos dentro de 8 días. Un feliz día, una feliz noche para todos y muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti también. Un saludo muy especial para todos.